creo que el inicio de la historia política de cualquiera no es cuando uno empieza a militar, sino esos primeros indicios, esos debates, esas cuestiones que en algún punto nos generan preguntas. Em, en mi caso siempre fue algo bastante como más familiar, si se quiere, y tiene que ver por ahí con mi viejo y su militancia más sindical, también en el barrio donde nací. En esto de organizarse los vecinos y las vecinas por las condiciones de vida que se dan sobre todo en los barrios populares. Un poco desde ahí, y sobre todo algo que él siempre me decía cuando era chica, en el sentido de que cualquier derecho que necesitemos, que haya que conquistar, siempre va a ser de manera organizada. A mí en ese momento como por ahí eso de organizarse y demás, como que no se me figuraba demasiado, y fue recién cuando me vengo a Rosario a estudiar que empiezo a tener ese más bichito y se me coloca en la Organización por la Defensa de la Educación Pública, por el debate de la construcción del conocimiento crítico y transformador, y me organizo por primera vez en lo que es el Santiago Pampillón, en la Facultad de Comunicación Social, en la de Ciencias Políticas. Y ahí empezó mi militancia a los 20 años, y desde ahí fuimos construyendo, desde esa agrupación estudiantil, lo que fue primero una organización nacional que contenía movimientos sociales, que me permitió también tener inserción territorial, sobre todo en la zona sur de la ciudad, desde la educación popular, y bueno, que en los últimos años, en los últimos 2 años le dimos el nombre de Patria Grande, y es donde milito y pertenezco. Y que en los últimos tiempos también está más focalizada en lo que es el feminismo popular, al menos mi intervención más concreta en colectivos como Mala Junta, el colectivo Ni Una Menos. Y tiene más que ver con eso, con un recorrido que yo creo que soy militante, creo que hace mucho tiempo, y que mi vida va y transcurre en eso, en la construcción, en la apuesta de lo colectivo, en la necesidad de que la organización siempre prime, digamos, lo colectivo por sobre lo personal, y fundamentalmente en hacer que lo personal siempre es político, y a partir de eso, de las necesidades concretas, de las realidades que vivimos, de esas realidades que muchas veces nos golpean, poder construir respuestas colectivas, y fundamentalmente eso, sentirme militante de un campo popular que es diverso, amplio en Argentina, que seguramente aún le falta mucho, sobre todo en términos de unidad y en contextos tan adversos como los actuales, pero que bueno, ese es el camino, esa es la apuesta, y que también hemos encontrado en espacios como el Frente Social y Popular la posibilidad también de quienes veníamos más de movimientos sociales, en determinado contexto de la Argentina, que salía de una crisis de representación muy fuerte como fue el post-2001, en la posibilidad también de pensar las instituciones como sea un consejo municipal, una Cámara de Diputados, pensar también un proyecto de ciudad y de país, una nueva apuesta como una trinchera más de disputa y de construcción de la ciudad que nos merecemos y que aún nos falta. Sí, yo nací en la ciudad de San Nicolás, y eso, siempre fue como más lo social, la intervención más de mi familia, mi viejo desde el sindicato de la Asociación Judicial Bonaerense, y que pasó eso, desde chica estar en contacto eso, con gente de la CTA que venía construyendo otro tipo de sindicalismo, dando esos debates, pero siendo yo en ese momento yendo a la secundaria, digamos, pero he viajado a congresos a La Plata, he estado, digamos, en instancias como muy diversas en donde se discutían, sobre todo me interesaba mucho eso, la política, la organización de los trabajadores, también eso en el barrio con las comisiones vecinales, como también desde el ambientalismo, porque en el barrio donde nací hay un humedal que es uno de los más grandes de Sudamérica, y hubo toda una movida de los vecinos en términos de defensa de la zona, y siempre tuve eso como mi casa, o reuniones, o siempre cuando había un problema en el barrio era como el espacio donde se recurría, y tenía como muy esa gimnasia de una casa medio a puertas abiertas. Y después con el tiempo, de hecho ahora en la actualidad
Mi mamá, que nunca militó, que siempre fue ama de casa o tuvo como siempre una mirada muy resistente a la participación política, a partir de todo lo que fue el Ni Una Menos y los Encuentros Nacionales de Mujeres, hace 2 años que participa en el movimiento de mujeres allá de la ciudad y como que pudimos generar ahí como más empatía y complicidad. En el 2002 me vengo a estudiar comunicación social acá en la ciudad de Rosario, a la Facultad de Ciencias Políticas. Y ya al año soy parte del cuerpo de delegados que se había conformado y bueno, enseguida me organizo en Santiago Pampillón y empieza como mi militancia más orgánica en un espacio. En la universidad, pero también, bueno, también un poco ya la traía, era como sobre todo la referencia muy fuerte de lo que fue la Revolución Cubana. Fidel y el Che es como, siempre era como ese faro, pero que también era muy de otra época y que con el tiempo fuimos encontrando como las referencias de esas militantes, sobre todo en el caso de cuando empiezo a militar, de lo que había sido la masacre de Avellaneda, y la figura de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi marca en algún punto a la generación de la cual vengo, que es esa generación del 2000, militante de la izquierda popular, de los movimientos sociales. Y después el recorrido de lecturas y miradas, si bien siempre fueron más desde la izquierda, también un poco el pensamiento más de lo nacional y popular, y en el último tiempo también siempre estuvo muy marcado por la cuestión del feminismo y referencias como más en esa clave, aunque siempre muy marcadas desde una perspectiva muy latinoamericana, porque también desde ese entonces nos acompañan procesos, bueno, que hoy están ante un embate en todo el continente, pero sin ir más lejos, la figura de Hugo Chávez Frías y haber estado en Venezuela fueron como también muy determinantes en el sentido de pensar el socialismo del siglo XXI y sobre todo ante esta imposición que nos han hecho querer creer de que es el fin de las ideologías, de que la política ya no es una herramienta. Me parece que tenemos ejemplos muy actuales e históricos que nos dicen que sí, que la política es lo que tiene que ir por delante, que es la forma de organizarse, es la forma de construir sentido y es la forma también de que nuestro pueblo tenga herramientas de transformación. Y me parece que desde ahí hacer un recorrido desde Evita, Fidel, el Che, Chávez, figuras como la de Evo, pero también recalcar, o sea, las que venimos del feminismo, Simone de Beauvoir, pero también muchos ejemplos argentinos y cotidianos, muchas veces más referencias organizativas, de experiencia organizativa más que de figuras, al menos a los que venimos de movimientos, y que en algún punto también eso, compañeros como Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, creo que son un ejemplo esto de juventud militante y de tener eso, los pies siempre sobre las tierras y sobre las necesidades que vive nuestro pueblo. Y esto de la posibilidad de inventarnos también todo el tiempo, de no quedar tampoco atravesados por dogmas, sino con la posibilidad de construir una mirada, un pensamiento en el siglo XXI que recoja las mejores tradiciones de los pueblos, de los cambios sociales que se produjeron a lo largo de la historia, pero que también esté muy anclada en las realidades que vivimos y en cómo construimos también esas nuevas referencias que creemos que siempre tienen que ser colectivas por sobre todas las cosas. Yo creo que todo está atravesado en algún punto por eso, de dónde, esos movimientos sociales de donde venimos. Siempre se me viene la imagen de cada 26 ir al puente de Pueyrredón a pedir justicia por los compañeros. Y el contacto y estar construyendo una organización con movimientos tan potentes entonces como el Aníbal Verón. Y recuerdo de haber pasado un 26 y que tuve la posibilidad de cruzarme con una asamblea de mujeres de la Verón, que sabíamos que se organizaban, que por ahí era como buscaban esos momentos donde las compañeras de distintos lugares del conurbano se podían ver y siempre el 26 era la mejor excusa.
y ver ahí que las compañeras se estaban organizando y que estaban discutiendo cómo viajar a un encuentro nacional de mujeres, pero discutiendo también su lugar en la organización. Que en la mayoría de los movimientos siempre, la mayoría somos mujeres, que somos las primeras que salen, sobre todo en momentos de crisis. Hoy está pasando, recorriendo los barrios es muy claro, ante la falta del plato de comida, los pibes y las pibas son las mujeres las que salen primero a organizarse, a buscar respuestas y demás, y que había toda una cuestión que tenía que ver con, bueno, cuál es nuestro lugar en las organizaciones, porque somos las que siempre mayor participación tenemos, las que estamos en casi todas las movidas, las que sumamos más compañeros y compañeras, pero que en los lugares de decisión siempre eran hegemonizados por los varones. La cara pública, el vocero, el que se sentaba después a negociar con el gobierno después de cada piquete y demás. Y fue como muy clara la identificación, yo viniendo de la universidad, de que era también algo que nos pasaba a las compañeras, digamos. Esa sensación de cuando te vas con un nudo de la garganta, pues sentís que no pudiste decir lo que estabas pensando, en donde siempre te sentís como mucho más evaluada con respecto a los varones, que son tus compañeros, como esa falta muchas veces de reconocimiento de lo que uno viene haciendo, que te lo terminás creyendo muchas veces. Y me parece que eso fue como un clic, y en donde dije, bueno, che, acá algo que una siempre piensa que le pasa a una tiene que ver con, no, que evidentemente es una problemática que nos atraviesa por ser mujeres. Y ese mismo año viajó por primera vez un encuentro nacional de mujeres, que fue el del 2007, si no me equivoco, en Córdoba. Y bueno, eso me cambió para toda la vida la posibilidad de eso, bueno, que nuestra organización viajaba, de empezar a organizarme con las compañeras de la regional para eso, que cada vez se jerarquice ese evento como posibilidad de que esté en la agenda de las discusiones de cada asamblea, de cada espacio, de cada sector, donde convoquemos a otras más, que nos empecemos a organizar en ese sentido. Y fue como, bueno, como un inicio en el que, sobre todo viniendo ya de experiencias por ahí, o en la universidad o en los barrios, como esa idea de sujeta política como mujer me interpela y me atraviesa como una manera y una forma en donde hasta una se siente más protagonista, por lo que sale todos los días, por lo que lucha, por lo que se empieza a cuestionar y transformar. Y creo que ese fue como el primer gran paso a esto que después, además en los últimos años, fue cobrando cada vez mayor protagonismo, y hoy ser parte, creo que, del movimiento social más dinámico de la Argentina, y que además está anclado también en las resistencias latinoamericanas y hasta del mundo. Estamos en el momento de que efectivamente produzca transformaciones en las sociedades que son muchas veces históricas de siglos, y que uno dice cómo no pueden cambiarse algunas cuestiones tan básicas que tienen que ver con el acceso a derechos de las mujeres, de las identidades disidentes, de la diversidad sexual, y que aún así, por más visibilidad que tengan, siguen bastante postergadas o subjerarquizadas con respecto a otras. Y me parece que eso es como algo que es nuestro tiempo, que es ahora, y por lo cual miles y cada vez más nos organizamos. Pensar esto, en los encuentros nacionales de mujeres, del primero que yo fui, el número aproximado de asistentes al año eran entre 20.000 y 30.000 mujeres, y pasamos a 7 años después del primer 3 de junio del 2015, que se duplique la asistencia a 60.000, o el año pasado en Rosario, siendo 70.000 mujeres, y en su gran mayoría mujeres autoconvocadas, que no venían de ninguna organización. Bueno, ahí está hablando de una construcción de masas, y de un fenómeno que es muy importante, pero que aún genera un montón de resistencias en las sociedades, porque eso, tenemos grandes movilizaciones y crecen las cifras de femicidio, lo cual habla de lo estructural y estructurante que es el patriarcado para pensar las luchas contrahegemónicas, transformadoras y demás. Por eso también entendemos que sobre todo quienes construimos desde una izquierda popular,
la lucha sobre todo contra los sistemas injustos, no es solo el capitalismo, sino también el patriarcado como sistema de dominación. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con la lectura del momento en el que vivimos y de los procesos también que vivimos. Pensar los grandes cambios, los gobiernos progresistas y también que han avanzado mucho más allá del progresismo en Latinoamérica y que han construido por la vía electoral las posibilidades de cambio que bueno, ahora estamos tratando de defender. Y entender eso, que los que veníamos de movimientos sociales, que veníamos construyendo en distintos territorios de la manera más genuina, horizontal, por la base, era necesario también poder estar ocupando esos lugares, porque evidentemente tenemos mucho para decir y para volcar y por transformar, y es así que recién, al menos desde Patria Grande, tiene apenas 2 años como organización, y hace 2 años que asumimos el compromiso en la provincia de Santa Fe de construir lo que es el Frente Social y Popular, que es un frente que aglutina a muchos espacios muy diversos, en donde tenemos muchas diferencias, pero también tenemos bastantes acuerdos de cómo entender no solo un programa o presentar elecciones, sino cuáles son las realidades más acuciantes y urgentes que tiene hoy la población en la ciudad y la provincia, y que tenemos referentes muy claros y genuinos, como es Carlos del Frade, y que nos permite la posibilidad también esto de garantizar un nivel de unidad, de construcción y de participación en lo electoral, pero que con la mayoría de esos espacios y fuerzas políticas nos veníamos encontrando en las calles. Esa posibilidad de traducir todo eso que venimos construyendo en las calles, que se pueda también representar en las urnas, que nos puedan encontrar quienes nos acompañan, nos apoyan o les interesa al menos cuáles son las temáticas que para nosotros hoy son estratégicas y en muchos casos urgentes de tratar para transformar la ciudad y la provincia, que puedan encontrar también en la posibilidad de lo electoral esa alternativa. Seguramente esa unidad aún no es la más amplia que quisiéramos, pero hoy por hoy es una de las más importantes, y en el país no hay un frente que venga construyendo con tantas organizaciones como es el FCP, donde 7 espacios políticos distintos le venimos poniendo el cuerpo hace 2 años, que hemos hecho una primera experiencia electoral en 2015 que fue muy buena, donde entraron Carlos del Frade y Mercedes Meyer en la legislatura provincial y Celeste Leprati en el Consejo Municipal, y que me parece que combina eso, experiencias jóvenes de construcción, pero también compañeros y compañeras con trayectoria, que venimos de luchas que son a veces concretas y parece que fueran aisladas, pero que en realidad juntas generan una potencia muy fuerte. Pensar en referencia a eso, la lucha contra el narcotráfico en la ciudad y poder enunciar verdades que muchos otros callan. La posibilidad de esto de provenir de movimientos como es el estudiantil, de construcciones barriales, culturales, del movimiento de mujeres, en donde estamos insertas todas, con un lugar muy protagónico en la ciudad, que todo eso también se pueda expresar en un proyecto de ciudad, de provincia, que pueda, digamos, presentarse a elecciones y genera, creo que cambios muy importantes, y sobre todo en momentos en donde sentimos que está muy anclado en lo que pasa en la provincia y en la ciudad, también por las medidas que hoy estamos viviendo por parte del gobierno nacional, y que en ese sentido necesitamos estar nosotros y nosotras también poniéndole freno a muchas de esas políticas macristas que tantos nos vienen perjudicando como pueblo. Creo que esa es una también de las tareas fundamentales, porque estamos hablando de cosas serias, de muchos derechos que se están perdiendo, y de que justamente eso, haya expresiones de unidad por abajo, de izquierda, pero que también vengan, que rescaten las mejores tradiciones nacional y popular de nuestro pueblo, experiencias más locales y propias, de construcciones que traen eso, pensar en figuras como la de Celeste Leprati y su lucha por los derechos humanos, por los derechos de la niñez y la juventud, pensar, bueno, todas esas construcciones. Me parece que hoy que estemos en un espacio construyendo en unidad es un salto muy importante y muy significativo para dar cuenta de procesos organizativos que son muy genuinos y necesarios. Me parece que eso es fundamental, y
Y que eso, como muchas veces nos quieren hacer creer que no, sí tenemos proyectos de ciudad, sí tenemos un montón, una agenda que plantear, que lo venimos haciendo desde este año y medio que venimos construyendo en el Consejo y en la legislatura, y que la posibilidad de seguir sumando más voces y más referencias es importante y es necesario y hay que hacerlo, digamos. No nos podemos quedar en las zonas de confort de las construcciones que ya tenemos, de los espacios de militantes más sociales, sino que justamente para nosotros lo social y lo político van de la mano y es fundamental asumir esa tarea. Nosotros creemos que hoy el Consejo está muy estancado cuando uno piensa también en quienes nos gobiernan en la ciudad, en un sentido de que sobre todo el Frente Progresista Cívico y Social ha abandonado muchas de sus banderas progresistas que ha tenido al comienzo de su gestión y que hoy ha abandonado, y se ve muy claramente cuando uno ve la concentración de recursos que hay en la zona céntrica de la ciudad y el abandono completo en los barrios, en donde hoy el acceso a la tierra y la vivienda es uno de los problemas más graves, pero fundamentalmente es que no se acceden a derechos básicos. Recorrer los barrios es ver eso, ver que no hay luces en las calles, en que llueve y los vecinos no pueden salir a tomarse los colectivos, que además los colectivos ya no entran a un montón de zonas hoy con todo lo que está implicando sobre todo el narcotráfico y la permisividad que se ha tenido por parte del gobierno para que se territorialice y construya sobre todo niveles de violencia en donde nuestros pibes y pibas son los más desprotegidos. Y ahí, digamos, el gobierno municipal ha mirado hacia un costado y uno ve las estructuras que se tienen para la protección de la juventud, están totalmente vaciadas de recursos. Lo mismo pasa con las políticas de género, cuando vemos que en algún momento desde esta ciudad se han tomado medidas que fueron hasta novedosas, hoy vemos que están muy por lo bajo de las demandas del Ni Una Menos y de la posibilidad de tener políticas integrales. Cuando pensamos esto, que a la mayoría de los jóvenes se nos va la vida pagando el alquiler y que se está sufriendo un nivel de desempleo, de cierre de fábricas, donde los comerciantes la están pasando muy mal producto de los tarifazos, no está habiendo medidas concretas por parte de la ciudad a la hora de proteger el trabajo, de proteger al comerciante que todos los días con lo que puede sale y defiende su única fuente de trabajo y que se está viendo muy perjudicado y perjudicadas. Cuando vemos esto que no hay proyecto para la niñez y la juventud y que es necesario sumar, primero el presupuesto en sí mismo no es una cuestión de cifras, sino de apuesta política, que creo que nosotros en ese sentido es lo que venimos planteando, y después de qué enfoque se les da, ¿no? Porque hoy muchas veces se dice el Estado está ausente, no está, no, nosotros decimos el Estado está presente, pero ¿cómo está? Está focalizando en un presupuesto que esté abocado a que los niños y las niñas puedan comer, acceder a la educación, que tengan acceso a la recreación, de que tengan una proyección a futuro, o su presencia hoy es del orden de lo represivo en los territorios y estigmatizándolos día a día, como son muchas veces las respuestas que se nos ha dado en el último tiempo. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que venimos a traer en torno a los debates que creemos que hoy son urgentes y estratégicos, en pensar esto, cómo volvemos a hacer que Rosario vuelva a recuperar sus banderas más de la soberanía, del trabajo, de la igualdad, cuando se ha convertido en los últimos 30 años en una de las ciudades más desiguales y violentas. Bueno, eso tiene que ver con que evidentemente hay una concentración de las riquezas y una expulsión, sobre todo de las mayorías, a la periferia de la ciudad. Cuando uno ve las tareas que se están haciendo ahora de infraestructura, de arreglo y demás, están concentradas en los bulevares, los grandes eventos culturales también, y se ha olvidado del desarrollo más cultural que se vienen desarrollando en muchos de los territorios y en donde hoy son necesarios y urgentes. Bueno, todas esas cuestiones son las que venimos planteando. Creo que falta hoy en la política rosarina y que es el camino que venimos iniciando, creo que primero es de poder decir grandes verdades que hoy se están ocultando, en tener la capacidad de escucha de qué es lo
de lo que está molestando y que hace mal a cada rosarino y rosarina y la posibilidad de dar respuestas concretas. Algunos tienen que ver con temas estratégicos y de gran escala, pero algunos también tienen que ver con dar respuestas muy concretas que parecen pequeñas pero son fundamentales para transformar la vida de todos y todas. Y un poco desde esa es la apuesta que venimos haciendo, por eso venimos trabajando, se reflejan en los proyectos que hemos presentado y sobre todo eso, con saber que venimos con una serie de historias, de construcciones, de realidades que no las vamos a dejar en la puerta de la oficina cuando ingresamos a esas instituciones, sino que estamos por ellas y que ese es nuestro compromiso y sobre todo en momentos tan difíciles, pues la verdad que recorriendo la ciudad y recorriendo los barrios sobre todo, en donde a diferencia de muchas otras fuerzas, nosotros no caemos a los paracaidistas, a hacer timbreo en los barrios, sino que vamos a muchos de los territorios donde las distintas organizaciones que constituimos el Frente Social y Popular tenemos desarrollo, a veces hasta de más de 10 años, en donde conocemos las problemáticas, en donde nos hemos organizado y que hoy la verdad que duele mucho ver la precarización de la vida y que se viene gestando, pensar que cada barrio que vamos no paran de proliferar comedores, que son las mujeres las que se organizan, porque la verdad que no, los pibes les está faltando la comida. No estamos hablando de algo tan básico como es la alimentación. Estamos en momentos muy complejos que tienen que ver fundamentalmente con el cambio de etapa política en el que entró la Argentina desde que asumió Cambiemos a nivel nacional, pero que no vemos ningún tipo de medidas protectivas o de defensa de esos derechos básicos de las personas por parte del gobierno local y provincial. Y eso es justamente lo que nosotros venimos a marcar la diferencia y que creemos que es por lo cual nuestra agenda y nuestras vidas se tienen que poner en pleno trabajo colectivo para resolverlos.